Muy buenas noches a los hermanos de Chile, Sudamérica, a los hermanos de Centroamérica y México. Muy buenas tardes. Estamos presentes una vez más con estos hermosos estudios que dice las Escrituras con referente a día que tenemos, los hermanos tienen esta reunión hermosa para poder estudiar las Escrituras. Como bien sabe, el tema un hermano nuevamente lo trae y vamos a responder entonces a esta pregunta que aparece en siempre como título general. ¿Qué dice la divina respuesta? ¿Qué dice la divina respuesta con referente al tema que hoy vamos a abordar? Muchas gracias, hermano Carlos Pérez, por haber aceptado la invitación de los hermanos de Coquimbo, Pan de Azúcar, Chile, y estamos todos muy contentos de tenerle entre nosotros. Y vamos a pedir, por favor, al hermano Rogelio, pudiera por favor ser amable con nosotros y apoyarnos en esta primera oración. Terminando la oración, queda paso al estudio, a la predicación de esta tarde. Hermano Rogelio, por favor. ¿Cómo no, hermano? Inclinemos nuestro rostro y demos gracias a Dios por este hermosísimo día, especialmente acá en Argentina. Quizá a lo mejor ustedes también han tenido un sol divino como lo tenemos todos los días, pero quería agradecerle por haber podido tener la comunicación exacta, no tener casi inconveniente y esperar que las palabras que le haya puesto el Señor al disertante que no se olvide ni tampoco que sea claro para nosotros, porque a veces somos duros de entender. Entonces, por eso le agradezco al hermano por la bondad o sacrificio que ha hecho para predicar acá. No es lo mismo que predicar en la congregación que estar conectado con gente que uno no conoce. Siempre lo pone un poco tímido, ¿no es cierto? Pero por eso le agradezco al hermano, a su congregación, bendigo su familia, todo, y le pido al Señor que lo asista en todo momento, y gracias a todos los hermanos que están conectados en este momento para poder escuchar este hermoso mensaje que nos puede servir para edificación de nuestro cuerpo. Gracias espiritual me refiero. Gracias, Padre, por todas las cosas. Gracias por todos los hermanos que están eh, conectados, y también te pido por los hermanos que están viajando, que están llevando la palabra a otro lado, que los bendiga y que sea todo un privilegio para nosotros poder escuchar la palabra de Dios y ya desmenuzada, porque eso es mucho más importante, porque a veces podemos leer versículos o cosas, pero no los interpretamos como a veces debería ser. Por eso, muchas gracias a todos. Bendigo a todas las personas que están conectadas y las que se van a conectar después, porque cuando en Facebook o en PDA también se conectan, así que los bendigo y le doy las gracias por haber podido decir esta oración. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Muy bien, hermano Carlos, tiene la palabra. Bienvenidos a todos los hermanos y hermanas a esta plataforma y a los que habrán de ver y oír de manera diferida el tema de esta noche. Bienvenido, hermano Carlos, adelante. Amén. Muy buenas noches y Dios bendiga a cada uno y esperemos que esta historia que vamos a ver de la palabra de Dios es una historia muy hermosa, muy interesante. Eh, Aunque sabemos que todos los estudios que ha dado nuestro Señor Jesús son interesantes, son buenos, son estudios perfectos, pero estoy seguro que esta enseñanza que vamos a tener de nuestro Señor Jesús ya son en las postrimerías o casi en lo último de su ministerio. O sea, esta historia engloba o enmarca, se puede decir, todo lo que Jesús ha hecho con sus apóstoles en esos 3 años. Dentro de este contexto que vamos a ir está en el libro de Juan, capítulo 13,
Este contexto está donde Jesús lava los pies a los apóstoles, a los que él había escogido. Yo me imagino, y de acuerdo a la palabra de Dios, que Pedro iba observando cómo Jesús iba lavando los pies uno a uno, iba pasando uno a uno y él lo iba mirando. Y en esta situación es donde en el versículo 4, Juan 13:4, dice la palabra de Dios, se levantó, o sea, Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y debe ser una toalla grande, ya que al ponérsela y tuvo que ponerse en la cintura, y él tenía que agacharse, arrodillarse para que la persona que le iba a lavar ponga sus pies en sus rodillas para secarlo. Por eso se levantó y se puso una toalla. Dice el versículo 5, luego puso agua en un lebrío, sea en una tina, sea en un recipiente, sea en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla con que él estaba ceñido. Y aquí es donde empieza ya la escena, donde entra Pedro, porque ya viene el versículo 6, y dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, como que Pedro le está cuestionando a Jesús, al maestro. Pedro está diciendo, tú no me vas a lavar los pies. No, no, no. Usted no puede rebajarse a esto. En ninguna manera no voy a permitir que usted realice eso, que usted se baje tan al extremo, no. Y tenemos que entender por qué Pedro estaba haciendo esto. Porque como judíos él sabía que el trasfondo de lavar los pies era una acción, era la función de los esclavos. O sea, las personas de dinero tenían su gente que le hacía el servicio en casa y ese esclavo tenía esa función, esa acción. Recordemos en la Biblia de Filemón, casi al final de la Biblia está Filemón, que tenía como esclavo a Onésimo. Y yo me pongo a pensar que Onésimo tenía que haberle lavado los pies a Filemón todos los días, en la mañana, en la tarde, en el momento que él le decía. Y quizás cuando llegaba gente también a su casa, él lo tenía que hacer porque era su acción de él, era su función. O sea, a Onésimo y a los esclavos ya no se les decía nada, sino ni bien llegaba alguien, ellos automáticamente se levantaban, venían con su recipiente, con su vasija, con agua, a lavar los pies a las personas. Ya no esperaban una orden, ya no esperaba que nadie le diga nada, porque esa era la obligación de un esclavo. Y por eso Pedro decía, Señor, no, ¿tú cómo me vas a lavar? Tú eres mi maestro, tú eres mi Señor. ¿Cómo voy a hacer eso yo? No. Pero ahí viene el versículo 7, donde he extraído el título de este tema. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. O sea, no lo vas a entender ahora, pero sí más adelante. O sea, lo que Jesús le está diciendo a Pedro, mira, Pedro, ahorita no lo entiendes, pero todo esto va a estar más clarito, más diáfano, más transparente más adelante. Podemos, en estos momentos, si sacamos una aplicación, podemos estar pasando momentos difíciles, momentos, situaciones adversas, sea familiar, sea de salud, sea económico, y quizás no lo entendemos en estos momentos. No entendemos por qué estamos pasando estos momentos. Pero Dios nos dice, más adelante lo vas a entender. Y pero cuando nuestro Señor Jesús lo dice, tú ahorita no lo entiendes, pero lo vas a llegar a entender. Y es por eso que en el versículo 8, Pedro dijo, no me lavarás. Pero Jesús le responde y le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. No tendrás parte conmigo. En el versículo 9, Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
Versículo 10 le dice Jesús, le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 11, ¿por qué dijo así? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos están limpios. Jesús sabía que Judas le iba a entregar. Por eso es que él hizo esa expresión, no todos están limpios. Porque ya Satanás había entrado al corazón de Judas para incitarlo, para provocarlo a través de la avaricia a entregar a su Señor. O sea, Satanás ya había puesto en su ser de Judas esta acción grosera sobre su maestro, sobre su Señor. Entonces, Pedro sabía que Jesús era su maestro en estos 3 años que había estado con él. También Pedro sabía que Jesús era su amo, porque él los había tomado, él los había escogido. Los apóstoles sabían de esos roles que Jesús tenía para ellos, que Jesús tenía que llevar a cabo esos dos. Por eso Pedro no quería dejarse lavar los pies. Primero tenemos que entender que Pedro dice, Señor, si tú me lavas los pies, es como que yo me voy a subir a un pedestal y a usted lo voy a poner en una posición muy baja. Y eso no debe ser. Pero no lo entendía hasta ese momento. Y estoy yo casi seguro, y podría estar así, que después que Pedro le dice al Señor y el Señor le dice, tú no le entiendes ahora, pero quizás en ese momento ya había confesado que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cómo? Dice, yo a mi amo, a mi Señor, voy a dejar que me lave los pies. Voy a hacer que esa acción baja me haga. No. Entonces, caramba, si ya cuando él ha contestado, cuando Jesús le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos, los apóstoles, dieron algunas respuestas. Uno dice que eres Jeremías, otro Elías, otra, pero cuando Jesús dice, pero ahora ustedes, ¿quién dice que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Y es por eso que no quería dejarse lavar. Pero hemos visto en este relato, en esta historia, en Juan 13, que Jesús lo pone en jaque a Pedro. Si tú no dejas que yo te lave, no vas a tener parte en mi reino ni conmigo. Porque quizás no lo vas a entender ahorita, pero más después tú lo vas a entender. Pedro, después de analizar y reflexionar, todo esto quizás vamos a ir viendo cómo más adelante él lo entiende. ¿Por qué? Porque Pedro sabía, hermano, en ese momento, por eso él no quería, porque él sabía que Jesús era su amo y su Señor. Y en el versículo 13 de este capítulo, Juan 13, versículo 13, Jesús dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Ahí están las dos palabras. Las dos cosas de las que estamos hablando. Pedro llegó a entender eso, que Jesús era su amo y su Señor. Por eso dice, ¿cómo te voy a hacer yo que tú me laves los pies? Y quizás algunos podríamos decir, Pedro, porque era pescador, capaz no era inteligente, pero creo que sí, Pedro sí era inteligente, porque al dejar que primero sean los demás apóstoles y él se quedó mirando, él estaba pensando, lidiando con algo que iba a enfrentar. Por eso Jesús le explica, le dice, versículos 15, yo ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y con esto yo creo que todos vamos entendiendo la magnífica y preciosa lección de hoy. Aunque quedan algunas preguntas, claro, siempre va a quedar algo que va a estar en nuestra mente, inquietudes, para ir sacando más reflexiones. Pero con esto que hemos ido viendo, podemos poner un tema encima de esto.
cuando lo que Dios hace no tiene sentido para el hombre. Para ese momento. No tenía sentido. Pedro decía, pero ¿por qué me vas a alabar tú a mí? No había sentido. ¿Encontró? Podría salir una pregunta aquí. ¿Encontró Pedro algún sentido en ese momento? Tenemos que entender que Pedro en ese momento estaba haciendo un análisis y quizás un fuerte análisis al dejar pasar que primero cada apóstol y después él. ¿Cuántas cosas en su cabeza estaban ahí pensando? Y la respuesta de Jesús fue clara, fue enfática. Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido para el hombre. Y hasta ahora, hermano, hay muchas personas en la actualidad que cuestionan a Jesús, que cuestionan a Dios, porque no entienden lo que Dios está haciendo ahora. Pero más adelante lo van a entender. Por eso, quizás, como le dije hace un momento, algo estaremos pasando que puede ser de sentimiento, de dolor, de tristeza, y quizás no lo entendemos. Pero más adelante, Dios dice, lo vamos a lograr entender. Más adelante. Hay muchas personas que cuestionan a Jesús, que cuestionan a Dios. Ellos dicen, mire, no tiene sentido. No tiene sentido que Dios es nuestro creador. ¿Y por qué permitió el pecado? No tiene sentido. Otra persona dice, no tiene sentido si Dios es nuestro creador y quería estar con nosotros, con su creación, ¿por qué no nos dejó mejor en el cielo? Otro, no tiene sentido que solo haya un planeta habitado en este vasto universo. Y vemos cuántas teorías saca de los ovnis, de los alienígenas. Y hace como un par de días estaba conversando con una persona donde dice que hay profesionales, investigadores, que están hablando de que bajo el mar hay también una creación alienígena, que es por eso que hablan del Triángulo de la Bermuda y tantas cosas. O sea, las personas siempre van a estar cuestionando a Dios. Y es por eso que le puse un nuevo título en este momento: cuando Dios hace, no tiene sentido para el hombre. Pero sabemos que Isaías, ¿qué dice? Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Isaías 55, 8, 9. O sea, todas esas cositas, hermanos, que las personas no entienden. No, para ellos no hay sentido lo que Dios hace. Igual, Pedro no encontraba ningún sentido en lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Pero Jesús le dice, Pedro, tú lo vas a llegar a entender. Y yo estoy seguro que Pedro lo llegó a entender. Miren, hay un libro de un escritor de apellido Thompson. Este hombre era religioso, él, su esposa, su hija, asistían, dice, muy fielmente, perseveraban reuniéndose tanto domingo como entre semana, oraban en sus casas, hacían estudios en su casa de la Biblia, pero su única hija un día enfermó. Este señor Thompson relata en su libro, y el título de ese libro, usted lo puede encontrar, se llama también, igual como este título, Lo que Dios hace, no lo podemos entender ahora. Y él lo basa a esta historia de su familia, en la cual su hija única, una señorita, se enferma. Y ellos, el señor Thompson y su esposa, empiezan a orar a Dios, a orar para que su hija mejore. Pasaba el tiempo, ellos siguen orando, pero su hija se iba poniendo más malita de salud. Ellos seguían orando, pidieron ahí donde ellos se reunían para que oren a Dios para que su hija se mejore.
Y así, cuanto más oraban, dice que su hija peor se enfermaba, peor se ponía más mal. Hasta que llegó el momento en que cuando ellos estuvieron orando, su hija murió. Y él y su esposa dice que empezaron a renegar, porque ellos decían, si nosotros solamente no le hemos pedido algo que no sea normal, es algo normal que le estamos pidiendo, algo que Dios sí podía hacerlo, algo posible, no le estamos pidiendo algo imposible. Pero ¿por qué Dios no nos responde? Nosotros somos fieles, nosotros nos reunimos, nosotros oramos, nosotros estudiamos la Biblia en casa. ¿Por qué Dios no hizo que nuestra hija esté mejor? Y tanto así que se alejaron de las reuniones, tanto así que se alejaron de ser religiosos. Y pasó el tiempo y un día la esposa le dice, mira, ¿qué es lo que hemos hecho? ¿Qué es lo que hemos estado pidiendo a Dios? Le dice, ¿qué es lo que le estamos pidiendo? Y el esposo, el señor Tom, le responde, mira, nosotros en nuestras oraciones le hemos estado pidiendo que nuestra hija esté mejor. Nada más, que esté mejor. Y la esposa le dice, ahí está la respuesta. ¿Dónde puede estar mejor que con Dios? Porque con nosotros, nuestra hija iba a estar con sus problemas, con su dolencia, con su enfermedad, porque nosotros no podíamos darle o que esté mejor. ¿Qué más que esté en las manos de Dios? Ella está mejor, tranquila de su dolencia, de su enfermedad. Ella está mejor. Lo que Dios hace, hoy no lo entendemos, pero más adelante. Entonces, miren, ahora, si nosotros vamos viendo la palabra de Dios, vamos a entrar un poquito en la vida de Abraham. Abraham en el capítulo 13, versículo 28, cuando Dios ya lo había sacado de Caldea, Abraham ya había tenido problemas con su sobrino Lot y él se fue a vivir, dice, allá por el encimar de Manre, ahí por Hebrón. Y Dios le había hecho una promesa. Dios le había hecho una promesa a Abraham salir de Ur de Caldea a una tierra que él iba a dar y que iba a estar bien él con su familia. Pero mire, tuvieron un gran problema. Ya la historia sabemos dónde se fue Lot y dónde se fue Abraham. E incluso, mientras pasaba este tiempo, Abraham no entendía lo que estaba pasando, porque Dios le había dicho que moriría en una tierra donde iba a ser donde tenía de todo, que fluye leche y miel, comida, todo. Él no lo entendía en ese momento. Todo está del capítulo 11 de Génesis, donde lo saca a su padre Taré y todos ellos salen de ahí. Abraham con Sara, Lot, todos ellos. E incluso hay un momento donde le dice, yo voy a hacer de ti una nación grande. Miren cómo andaba Abraham con su sobrino. Más adelante le dice, mira, alza los ojos al cielo y si tú ves las estrellas, no la vas a contar, así va a ser tu descendencia. Abraham, en ese momento, Señor, pero ¿por qué me has tenido que traer hasta acá? Si ahí en Ur yo también podía ver las estrellas. No lo entendía. Y hay cosas que nosotros podemos estar pasando y no le entendemos ahora. Señor, le dice Abraham, ¿por qué me sacaste de Ur de Caldea? ¿Qué diferencia entre la tierra de Ur de Caldea y la tierra de Canaán? Bueno, yo sí digo que sí había diferencia porque, caramba, Ur de Caldea era una ciudad ya próspera y Canaán todavía una tierra de cultivos. Pero en ese momento la diferencia era, caramba, lo que no entendía Abraham era por qué me tuvo que sacar de ahí. Y la Biblia nos habla que Abraham era un hombre de fe.
pero en algunos momentos su fe también falló, como de cualquiera de nosotros, hermano. Y Abraham es conocido como el padre de la fe. Quizás su pregunta era, ¿cuál era el sentido de Dios que me sacó de Ur de Caldea para llevarme a la tierra de Canaán? Quizás las cosas que no tienen sentido para el hombre, sí tienen un gran sentido para Dios, un gran significado. Por eso, lo que Dios hace hoy, no lo entendemos, pero Dios dice, lo vas a entender después. Lo vamos a entender. Otra historia en la Biblia de Moisés. Moisés, caramba, viviendo sobre todo la opulencia en Egipto. Ya maduro, bien vestido, bien estudiado, sale y ve que están maltratando a un hebreo, él lo defiende, sabemos lo que pasó. Y la historia nos cuenta de que Moisés salió. Pero muchos podemos pensar que Moisés salió por cobarde. Pero el escritor de Hebreos nos dice bien claro que Moisés salió por fe. Por fe. Quizás cuando él defendió y después que supo todo esto, él salió. Y el escritor de Hebreos nos dice que él salió por fe. O sea, no salió yendo como cobarde, no. Pero en algún momento Moisés se puso a reflexionar, a meditar. Yo estando en Egipto, bien vestido, con zapatos de cuero. Ahora estoy aquí en el desierto, con zapatos de oveja, de cuero de oveja. Quizás lo que Dios hace en este momento, no lo entendemos, pero Dios dice, lo vamos a llegar a entender. Lo que Dios hace en este momento, quizás decimos, no tiene sentido, ¿por qué pasa esto? Pero tendrá sentido después. Tiene que, caramba, ser, yo digo, tiene que ser maravilloso meternos en la mente de Moisés, porque después de estar en toda la opulencia con ropas reales, ahora está caminando con ropa de campesino, un cambio de vida. Después de estar bien, ahora está padeciendo. Cuando lo que Dios hace parece que no tiene sentido en nuestras vidas o a nuestros ojos. Pero después vemos que sí, porque ya después Dios lo comisionó y fue el baluarte para sacar al pueblo de Israel. ¿Cuántos años pasaron? Sabemos que la vida de Moisés está repartida en 3 etapas, 40, 40, 40. En el momento lo entendió, no lo entendió, pero después lo logró entender. David, hermano, David que ya había sido coronado como rey, que ya Dios había utilizado al profeta Samuel para que lo ungiera como rey. Y David sabía ya perfectamente que Saúl había sido desechado. Pero David en su mente dice, ya como he sido coronado como rey, voy a vivir en el palacio. Pero su mente de él vivía en el palacio, pero la realidad que él vivía muy lejos del palacio. Vivía en cuevas. Eso lo relata 1 Samuel. Él se metió en una cueva, escribe ahí el escritor en Samuel. En una ocasión él estaba en una cueva, la cueva de Adulán, que significa refugio, y que ahí llegó Saúl con su gente, y Saúl quiso hacer su necesidad y se metió a esa cueva.
Y cuando lo vieron David y su gente dijo, ahí está, Dios te lo ha entregado. Pero David no le hizo nada. David lo único que hizo es cortó la punta de su manto que él tenía puesto y después le habló. O sea, hubo un momento en que, caramba, David, que había sido ya ungido para ser rey, ahora él estaba como, se hizo pasar como un loco con los filisteos. Ustedes pueden ver en 1 Samuel capítulo 21, como loco se hizo pasar. Le caía la baba, todo, pero ya había sido ungido como rey, hermano. Cuando lo que Dios hace parece que no tiene sentido para el hombre. Él, que ya debería estar como rey puesto en el palacio, viviendo en cuevas, con su familia, con toda su gente. Y es ahí, en ese tiempo, algunos estudiosos dicen que fue como 10 años que fue escondiéndose. Ahí fue donde Dios permitió que David escribiera los salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Tantos salmos. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Fíjese. Todas esas cositas, caramba, en el momento David no lo entendía. Pero vemos que siempre estaba ahí inclinándose a Dios. Quizás nosotros, algunos de nosotros, estamos pasando momentos difíciles, momentos adversos, situaciones incómodas, sea como le digo, de salud, familiar, económico, y quizás no lo entendemos ahorita, pero Dios nos dice, lo vas a lograr entender más adelante. Cuando lo que Dios hace parece que no tiene sentido para el hombre. Ahora vamos a hablar del más maravilloso y que no estuvo cuestionado en ningún momento. Y el autor de Hebreo dice que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. No pecó, de nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Su padre adoptivo José fue carpintero. También decimos que Jesús fue su profesión carpintero. Siguió el ejemplo de su padre adoptivo. Fue criado como un carpintero y aprendió el oficio del carpintero. Y yo estoy seguro que Jesús no solamente miró a José hacer un mueble, también una puerta, una ventana. Y quizás en algún momento lo ayudó a levantar un pequeño cuarto, una pequeña casa, porque nuestro Señor Jesús también hizo eso. Si algo tenía que aprender bien nuestro Señor Jesús, como dice la Biblia, ser arquitecto y constructor del edificio más completo, el edificio más perfecto, conocido como la casa de Dios, la iglesia. Pablo decía que él era el perito y arquitecto que puso el fundamento. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esto venía de una profecía que Pedro también lo cita en Hechos capítulo 4, versículo 11, donde dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Pablo dice que todos somos edificados sobre ese fundamento, de cuál es el mismo Jesús. Y Jesús viene a ser la piedra del ángulo. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesús no solo es la base del templo santo, sino que también es el propio arquitecto y constructor del edificio que él ha levantado. Jesús, en Juan dice, yo soy el buen pastor, pero
más importante que ser un pastor, más importante que ser un carpintero, más importante que ser un constructor, Jesús dijo, yo soy la puerta. Y si entendemos un poco, un templo sin puerta, una casa sin puerta, un edificio sin puerta, no es segura. No es segura. Jesús es el que nos cuida y nos protege. Por eso dice que Él sustenta todas las cosas, todo. La historia de Pedro, cuando se dejó lavar los pies, ¿cuándo él viene a entender esto? En el día de Pentecostés. La primera vez que va entendiendo. Ahí él entendió un poco de cómo es lo que Jesús le dijo. Pero donde entiende más claro y comprende todo esto que le dijo Jesús fue cuando fue enviado a la casa de Cornelio. ¿Por qué? Porque él mismo dice, cuán abominable es que un judío entre a la casa de un griego. En otra versión dice, eso es una asquerosidad de vómito, estar en comunión. Pero sabemos la historia, como en el momento que él tuvo hambre, Jesús le hizo ver esos animales, que era una manera como Dios le iba presentando. Ya no iba a ver que para Jesús todas las personas son importantes. Ahí Pedro empezó a entender todo lo que Jesús le había enseñado. O sea, un judío no podía ni entrar a la casa de un gentil. Pedro dice, esta es una bajeza muy grande para el judío. No sé lo que está pasando, pero Pedro dice, ahora sé lo que Jesús hizo. Lavar los pies es fácil, pero ser golpeado como fue Pedro es para que nosotros ahora podamos entender, hermano. ¿Cuántas cosas está haciendo Dios con nosotros que al parecer no tienen ningún sentido para nuestras vidas? ¿Cuántas cosas está haciendo Dios que para nosotros en nuestras vidas quizás hasta cuestionamos? Y quizás le decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a Carlos? ¿Por qué a mí? Quizás Carlos puede decirte más que yo. Es porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros, hermano. Quizás no estemos logrando a entender lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Pero Dios dice, llegará el momento en que las cosas serán claras para cada uno. Hay muchas cosas que quizás todavía seguimos diciendo, yo no le veo el sentido. Pero lo que sí tenemos que entender que Dios tiene un propósito con cada cosa. Hoy estamos en sus manos. Yo sé que si Jesús nos dijera, saca el zapato y lave los pies a cualquiera, lo haríamos, hermano. Aunque esos pies estén oliendo mal o feo, pues lo haríamos. Pero lo que Jesús nos enseñó ahí y lo que le enseñó a Pedro y ahora a nosotros es la humildad, la obediencia. Y Pedro lo entendió, hermano, porque por eso ahora vemos sus dos cartas como él escribe. De ser el hombre ese intrépido, ahora es un hombre humilde y sencillo de corazón. Entonces, debemos tener esa humildad en nuestra vida. Jesús dice, yo vine del Padre y al Padre me voy. ¿Qué más que aquel que vino del Padre nos hable y nos diga qué es lo que hay que realizar? Miren, yo estoy seguro, hermano, que nos iremos de este mundo con algunas cosas que no vamos a entender. Pero lo importante es obedecer a Dios y tener por seguro la salvación de nuestras almas. Los apóstoles llegaron a una buena conclusión. Jesús era maestro y Señor. También
su servidor entiende eso. Ahora, Jesús nos dio ejemplo, Él fue maestro, Señor, y es nuestro servidor. Fue la cruz por nosotros. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros sigamos sus pisadas. Quizás lo que Dios hace ahora no lo entendemos, pero estoy seguro, hermano, que en algún momento lo llegaremos a entender. Que Dios nos bendiga. Le dejo el pase a nuestro hermano que está llevando esta reunión. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Carlos Pérez. Muy, muy, muy agradecido por este hermoso tema. Mientras usted disertaba, nos enseñaba esta lección, me hace recordar dos cosas. Me hacía recordar dos cosas. La primera es aquella alabanza donde dice el Señor, donde cantamos vez tras vez, cantamos, allá comprenderé. Allá comprenderé. Hay cosas que aquí no las vamos a entender, pero allá vamos a comprender, y es muy, muy cierto esto. Esto de que cuando Dios hace algo y para nosotros no tiene sentido, es muy cierto, pero afortunadamente tenemos la divina respuesta, y la divina respuesta es que allá vamos a comprender. No está interesado el Señor en que comprendamos y entendamos todos los misterios Amén. que el hombre pueda tener, todas las interrogantes, dudas, pero allá, cuando estemos con el Señor, los que perseveremos hasta el fin, vamos a entender muchas cosas. También me hace recordar algo, hermano Pérez. Me hace recordar cuando Pedro, bueno, estaba pensando que también se puede anexar a la lista de estos asuntos. El acontecimiento cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Pedro, mata y come. Y Pedro dijo, yo nunca he comido cosa inmunda. Bueno, pero afortunadamente después, días después, Pedro se respondió a sí mismo y dijo, ahora Comprendo. comprendo, ahora comprendo. Y es así, un día vamos a comprender. Y puede ser que lo comprendamos en vida, pero no le hace si no lo comprendemos en vida. Un día lo vamos a comprender. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos Pérez, por la lección de esta tarde noche. Vamos a ver cómo andamos con el Face, hermana Betsy, que tenemos, quienes estuvieron y qué han dicho sobre el tema de hoy. ¿Al tiro, mi hermano? Por favor. Sí, estoy revisando acá y tenemos bastantes personas viendo la transmisión. Esperemos un segundito que estoy viendo que se cargue bien aquí la actualización para poder darle el detalle. Bueno, estaba la hermana Alicia Zamora, el hermano Marcelo Tolosa viéndolo, Ignacio Toledo, Ilvia Roselinda Miranda, Tomasita Sánchez, y bueno, siempre tenemos muchas personas que están viendo, y las reproducciones, la verdad es que siempre son, generalmente son más de entre 30 y 45 que se van viendo cada vez cuando estamos en directo, sin comentar, ¿cierto? Todas las veces que se va repitiendo lo vuelven a ver tanto en YouTube como en el mismo Facebook que queda en la página del hermano Néstor, ¿cierto? Cargada este Facebook Live, esta presentación. Así que nada más, mi hermano, solo agradecer. 44 visualizaciones. O sea, además de los que dieron like, habían 44 personas más viendo el en vivo. Así que eso, mi Muy hermano bien. Jorge Fariñas. Muchas gracias, hermana Betsy. Bueno, dice la hermana, aquí nos está diciendo la hermana en el chat, la hermana Vidalia nos dice, muchas gracias, mi hermano, feliz noche para todos. Igualmente, hermana Vidalia, muchas gracias por estar con nosotros. Ya lo dijo la hermana, nuestra hermana, ustedes también pueden ver este tema que tiene que ver con que lo que Dios hace a veces para el hombre no tiene sentido. Lo pueden ver a través del Facebook Live, también lo pueden ver a través de la página de que vez tras vez el hermano Néstor lo sube a través de esas páginas.
Y bueno, es interesante, muy interesante que bueno sería que lo volvamos otra vez a disfrutar. Esos asuntos que para lo que el hombre no tiene sentido, para Dios, por supuesto, tiene sentido. Por ahí miré una manita levantada y la volvieron a bajar. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta para nuestro hermano que pueda él ayudarnos respondiéndonos. Hermano José, falta la oración. Bueno, sí, es cierto. Vamos a pedirle, por favor, al hermano Ralph. Fuera tan amable, hermano Ralph, de dirigirnos en esta oración y luego vamos a pasar a los comentarios y preguntas. Por favor, hermano Ralph. Amén. Amado y bendito Padre Celestial, agradecemos una vez más el haber tenido esta posibilidad, estos oídos, estos sentidos, para escuchar su palabra, su mensaje expuesta por un hermano. Ayúdanos, Padre amado, a coordinar, a encasillar correctamente en nuestro sentido el mensaje para poderlo comprender y aquilatar y llevarlo en nuestra vida. Bendiga al predicador de esta tarde, como así también, Padre amado, a todos los hermanos que se han unido para escuchar este mensaje. Pedimos una bendición para cada uno, la salud para los hermanos en Cristo que están enfermos, para que usted esté ayudándoles, y los familiares, los hermanos enfermos que estén en cama, usted los esté ayudando y pensando en la necesidad de acercarse a usted y aceptarle para poder ir a los cielos posteriormente. Le pedimos que nos dé un reposo esta noche, un buen descanso, para poder volver a encontrar el día de mañana. Todos se lo agradecemos a través de los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora sí estamos listos. Si tienen algún comentario, la hermana de Maritza de Figueroa nos dice gracias por el mensaje, hermano. Carlos, saludos. Saludos. Muchas gracias, hermana. Eh, Hermanos, quisieran ustedes enriquecer Hermano este José, tema que hemos visto hoy. hermano José, Mande usted. bueno, aquí solamente una aclaración, que si mi hermano me permite que me aclare algo, ¿no? Escuché que dijo que el Señor tiene un propósito para cada uno. Debemos entender que el propósito es para su santo, ¿no? Es decir, una vez que uno ya ha obedecido el Evangelio, hay un propósito que Dios tiene para su santo en función a sus dones y sus talentos que son conducidos por el Espíritu Santo, así por la palabra de Dios, por la Biblia, ¿no? Pero ese propósito no es para todo el mundo, porque si no estaríamos entrando en la predestinación, y la predestinación no es bíblica, ¿no? ¿Es así, hermano José? Si me lo puede aclarar ese tema, por favor. Bueno, vamos bueno, digo, por ahora, vamos viendo un poco sobre lo que el hermano nos presentaba, ¿verdad? A través de la lección de esta noche. Yo creo que pudiera ser un buen tema, mi hermano Jorge, un buen tema para estudiar que usted prácticamente nos está proponiendo, ¿verdad? Sería un muy buen tema para considerarlo los hermanos de la plataforma. Tomemos nota o tomen nota de esto y pudiera ser un buen tema, hermano Jorge. Estoy de acuerdo con usted para estudiarlo, indagarlo, profundizarlo y así sacar las mejores conclusiones como tenemos en el foro, ¿verdad? ¿Qué dice la divina respuesta? No sé si hay un comentario por ahí con referente al estudio que tuvimos, al menos ahora, ¿verdad? Que mereciera algún comentario, alguna pregunta. ah, de lo que el hermano planteaba, de esa gama de versículos que tienen que ver con lo que Dios hace para el hombre a veces no tiene sentido, ¿verdad? Pero a la postre, obviamente que tiene sentido porque son los planes, los designios del Señor con referente a los suyos, ¿verdad? A nosotros. Buenas noches, hermano Carlos.
Hermana Eh, Luz, Buenas noches, hermanito Carlos, gracias por el estudio, excelente. Creo que la mayor humildad y obediencia fue Cristo para nosotros, a Él debemos imitar siempre. Y pues sí, hay muchas cosas que no entendemos, que nos suceden en nuestra vida, porque pues lo digo por experiencia, pero poco a poco lo vamos entendiendo. Amén. Sí. Bueno, hermanito, muchas gracias y gracias por los linarios que nos trajo. Le toca venir a enseñarnos a cantarlos, porque estamos Amén, ahí. hermano. Amén, hermano. Bendiga y a todos un abrazo. Feliz noche. gracias, hermana Luz. Gracias a ti, hermano. ¿Alguien más? ¿Sí? Hermano, ¿me permite? Sí, hermano Ralph. Para que no quede en el aire, el mensaje estuvo bien, ningún problema. El hermano que preguntaba, hacía la pregunta de la predestinación. Si ustedes van ahí a Romanos 8:29 para adelante, van a encontrarse con que todos estamos predestinados para la salvación. Y si ustedes consideran Juan 3:16-17, Dios mandó a su Hijo para salvar a toda la humanidad. Todos estamos predestinados a la salvación. La cosa es, ¿la aceptamos o no la No lo aceptamos? aceptamos. Pero estamos todos predestinados, hermano Jorge. ¿Ya? Espero que le haya aclarado el punto. Ya, hermano Ralph, muchas gracias. Gracias, hermano También, Ralph. hermano Carlos, muchas gracias. ¿Alguien más?